significado de la palabra inteligencia puede definirse de diversas formas. Una de las maneras de entender la inteligencia es la de tener flexibilidad en el conocimiento para generar soluciones novedosas. Sin embargo, todos tenemos una noción amplia del término inteligencia que describen diferentes modos de funcionamiento intelectual. Lúcido, brillante, vivo, son algunos de los términos a los que se asocia la inteligencia. Pero, ¿qué es la inteligencia? ¿Tiene que ver con el pensamiento abstracto? ¿Tiene que ver con la habilidad para adquirir nuevos conocimientos? ¿Tiene que ver con la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas? ¿Se puede medir la inteligencia? ¿Se la puede entrenar? ¿Qué es lo que distingue nuestra inteligencia de las capacidades de una computadora? Estas son algunas preguntas que nos proponemos abordar en el capítulo de hoy de Los Enigmas del Cerebro, sobre el fascinante tema de la inteligencia humana. Bienvenidos a Los Enigmas del Cerebro. Hoy analizaremos un tema controversial: la inteligencia humana. ¿Qué nos hace inteligente como especie? Si ustedes salen de su casa ahora y miran en la vereda o en la calle, todo lo que ven ha sido construido por el cerebro humano. Todo el día estamos enfrentados con la creación humana, que es básicamente producto de nuestra inteligencia. Hubo muchísimas definiciones y hay muchísimas definiciones de inteligencia, y este tema ha sido obviamente controversial. Uno podría resumir la inteligencia como la flexibilidad intelectual para, donde hay un problema, ver una solución que antes no se había visto o pensar una respuesta a una situación que nunca se había evaluado. Se ha intentado y se intenta y se evalúa la inteligencia con mediciones psicométricas, y esto también ha sido atacado por varios investigadores. En algunas investigaciones se han reportado diferencias anatómicas del cerebro de Einstein con cerebros en general de la especie humana, pero no se pueden sacar conclusiones definitivas de estos hallazgos. En realidad es difícil explicar la inteligencia de un humano en relación a los diferentes humanos estudiando el cerebro. Muchos investigadores afirman que el tamaño del cerebro o la configuración de un cerebro no va a explicar el secreto de la inteligencia humana. La complejidad y la inteligencia del cerebro humano, comparado con otras especies, se puede explicar por saltos evolutivos que permitieron adquirir el lenguaje, la memoria, el razonamiento y otras facultades intelectuales. Se ha intentado medir la inteligencia. De ahí nace el concepto de coeficiente intelectual. Uno de los test más conocidos es el BAIS, que es un test en donde se analizan aspectos verbales y de ejecución, como aritmética, comprensión del lenguaje, reordenar figuras geométricas, pero esto también ha sido criticado. Vamos ahora al laboratorio a ver este test de inteligencia por el cual se dio origen al concepto de coeficiente intelectual. Existen muchísimas formas de medir inteligencia. Una de las baterías más comunes que usamos en neuropsicología es la batería del WISE. Esta es una batería que utiliza componentes verbales y no verbales, y esto ya nos demuestra que es muy importante que consideremos los distintos ángulos a la hora de medir inteligencia. Por ejemplo, algunos componentes verbales tienen que ver con la posibilidad para definir algunas palabras, o bien que nos ayuden a ordenar la secuencia temporal de una historia. Respecto a los componentes no verbales, que también llamamos componentes ejecutivos o componentes operativos, podemos pedirles que hagan cálculos aritméticos o que dispongan espacialmente cubos, por ejemplo, copiando una figura. Lo importante es entender que esto es tan solo una forma de medir inteligencia. Existen muchísimas pruebas y muchísimas baterías de pruebas que nos ayudan a medir distintos aspectos de la inteligencia, y por eso no podemos utilizar los resultados de una prueba como esta para decir taxativamente si una persona es o no inteligente. Debemos medir distintos aspectos para hacer una descripción completa de los distintos perfiles de inteligencia. Aunque este test es ampliamente usado en diferentes lugares del mundo, también ha sido criticado porque
se ha usado para fines políticos o para fines discriminatorios. Por ejemplo, por décadas la comunidad negra en Estados Unidos ha sido discriminada porque muchos investigadores o docentes afirmaban, o políticos afirmaban, que la raza negra tenía un coeficiente intelectual menor. Pero sin embargo, hoy sabemos que estas afirmaciones fueron falsas y causaron mucho daño. Hoy sabemos que estos test miden solamente lo lógico, pero la inteligencia es mucho más que eso. Estos test son imperfectos porque no toman en cuenta el bagaje cultural, la experiencia adquirida y la interacción social. Por eso, diferentes investigadores, uno de ellos, Howard Gardner de Harvard, ha desarrollado el concepto de múltiple inteligencia o inteligencias múltiples, en el que toma en cuenta otras habilidades, no solo el razonamiento lógico. Daniel Coleman de Harvard también ha desarrollado el concepto de inteligencia emocional y últimamente, gracias a los avances del entendimiento cerebral del cerebro social, se ha también hecho hincapié en la inteligencia social. Sin embargo, estos conceptos de inteligencia emocional, múltiples inteligencia o inteligencia social todavía no tienen la evidencia científica necesaria para tomarlos como inteligencia. Quizás sean factores de personalidad que sin duda causan un impacto tremendo en nuestro rendimiento social, laboral y familiar, pero de ahí a tomarlos como inteligencia hay un paso todavía que la ciencia no ha demostrado. Para resumirles por qué estos test de inteligencia muchas veces quedan chicos para evaluar la inteligencia humana, les comentaré el ejemplo de la memoria. Uno en el laboratorio le pide a un sujeto que recuerde una lista de palabras. Aunque el sujeto recuerde bien y rinda bien en ese test de memoria, uno no puede asegurar que toda la memoria de su cerebro es equivalente a recordar bien esas palabras. Lo mismo pasa con estos test en inteligencia. Uno puede decir que razonar un problema lógico o geométrico o de construcción de una figura represente toda la inteligencia del cerebro humano. Vamos a conversar con Adrian Owen, un neurocientífico inglés que trabaja actualmente en Ontario, Canadá, y dirige un gran laboratorio de neurociencias. Adrian está desarrollando un experimento masivo sobre la inteligencia humana a través de Internet. Adrian, ¿cuál sería tu definición de inteligencia? Well, Facundo, I think you absolutely, you defined the problem here, and that is that we don't really know. Nobody can really agree on what intelligence is. We can look at one guy who might be a university professor and say, well, he must be intelligent. But, we all know of people who, you will be familiar with the concept of an absent-minded professor, a university professor who gets lost all the time. It's pretty clear that even though some people seem to be smarter than others, it's still possible to have big holes in your intellectual function. You can still be very bad at some things, yet function at a very high level. And I think this is the key problem. My personal view is that intelligence arises from the combination of your different brain functions and how good those different brain functions may be. And this makes it perfectly possible for somebody to be very intelligent in some aspects of their cognitive performance, but actually really not very intelligent in others. Para vos, ¿existe la inteligencia emocional? In traditional views of intelligence, emotional intelligence doesn't really factor. It's not really, it doesn't feature in traditional IQ tests. But, again, we all know people who are extremely successful in everyday life, who perform at a very high level, they get along with people, they know how to make things happen. Now, these people are clearly very emotionally intelligent. They're really tuned into how people think and the way to best influence and deal with people. But they may not necessarily be intelligent in the traditional sense of having a very high IQ. So, I think emotional intelligence, perhaps, I don't know whether that's the best name to refer to this, but there is an element of human behavior which is captured by emotion, and it does have a significant impact on your success, on the success of your life. And I think emotional intelligence is as good a name as any for this. ¿Cómo podrías explicarnos en qué consiste la inteligencia artificial? In general, it refers to the sorts of intelligence that we try and create computationally
or using computers or using machines. That's very broadly what we mean by artificial intelligence. And I don't think, even though computers can be made to perform extremely sophisticated functions, I don't think most neuroscientists would consider that this type of behavior is intelligent. I mean, one of the really key components of human intelligence is reasoning ability. It's the ability that most humans have to be able to solve problems, to reason through problems. Now, these are things that you can create with artificial intelligence. You can make a machine that can create, can solve a problem, but that machine will not be truly creative in the way that a human is, and that's sort of really the difference between human intelligence and the sorts of machine intelligence that we refer to when we talk about artificial